Hablar de una historia completa, en este caso un shonen, es hablar de una obra que tiene todo lo que estemos buscando y con gran calidad en puntos importantes: historia, ritmo, personajes, desarrollo, etc. En el caso del manga podemos añadir la calidad de dibujo y lo que implique. Si es un anime, incluimos la calidad audiovisual en su totalidad. Con eso y más puntos en mente, Dandadan es el shonen que mejor experiencia personalmente me ha ofrecido recientemente y me pareció el más completo de la actualidad. Aunque la verdad no es como que la competencia que tenga sea mucha que digamos. Pero antes de explicar, quiero compartir las consignas que usé para llegar a esta conclusión. De ese modo, si creen que hay uno mejor o más completo considerando todo esto, podrán decirlo. Y esas consignas son: hay un comienzo, mundo e historia interesantes, el ritmo es bueno, el desarrollo es natural, los personajes que importan son carismáticos, evolucionan y de verdad aportan a la trama, los antagonistas y villanos cumplen bien su papel, qué tan bueno es el dibujo, y por si acaso vale mencionar animes y cómo salieron. Por otro lado, este es un video de Windrache, lo que significa que todo video es enteramente su opinión y perspectiva. Lo que cada quien decida tomar y aceptar escapa de su jurisdicción. Dicho eso, las historias que ya terminaron en teoría no deberían contar, como Jujutsu Kaisen, pero siento que eso limitaría algunas opciones, así que si quieren contar historias finalizadas porque creen que son mejor en lo que mencioné, bienvenido sea. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¡Ay, virgencita! ¿Cómo resumir este show tan extraño? Cuando se estrenó el anime, una de las cosas más comentadas era que un personaje perdió su cosita entre las piernas y posteriormente la recuperó, pero perdió las bolas y gracias a eso, el resto de la historia se desarrolla en búsqueda de sus bolas, como en Dragon Ball, pero estas son otro tipo de bolas. Y saben a lo que me refiero con bolas. Bolas, en el término chistoso, y ojalá ningún padre o madre escuche esto. Una descripción que lo hace parecer absurdo, pero un acontecimiento absurdo puede terminar en una de las aventuras más emocionantes. Para mi suerte, ese comienzo me dijo que el autor de este manga de seguro traerá todo tipo de situaciones y conceptos que a simple vista serán bizarros y ridículos, cosa que garantiza la diversión y me avisa de que veré una historia muy creativa. Aunque el verdadero comienzo sea con Momo Ayase rompiendo con su novio, lamentándose por eso y posteriormente encontrando al muchachito que conoceríamos como Okarun, a quien estaban molestando y ella defendió valientemente, aunque su nombre real es Ken Takakura, igual que un viejo actor japonés que de hecho es el amor platónico de Momo, así que ella misma crea el apodo para Okarun porque si usa el nombre real se derrite. Y lo verdaderamente interesante es que el vínculo comienza a tomar forma cuando comparten sus creencias y estas son muy diferentes. Momo cree en los espíritus y Okarun en los extraterrestres, pero ninguno cree en lo que el otro cree, así que se retan mutuamente para probar quién tiene razón. Aquí es cuando yo pensé: si ambos tienen razón, esta historia combinará lo sobrenatural con ciencia ficción, y si ambos se usan bien, esto será muy creativo y divertido. Y lo fue. Ya después, como varios sabrán, a la muchacha la raptaron los extraterrestres y pegó altos poderes psíquicos, y al muchacho no solo le robaron al amiguito de abajo, sino que se le metió un espíritu y también tiene altos poderes que no puede controlar, y eso también ayuda a mover la trama. Y si bien primero, los objetivos son cosas que, repito, suenan ridículas porque es alguien que quiere recuperar su cosita y sus bolas, honestamente, no entiendo por qué. Eso es ridículo. ¿Por qué la premisa con la que comienza Dandadan sería ridícula? Es muy serio, porque si un día yo amanezco sin bolas, cruzaría cielo, mar y tierra por recuperarlas. Desafiaría a cualquier fuerza con tal de tenerlas de regreso. Cualquier hombre haría lo mismo. ¿Por qué nos estamos burlando del infortunio de este muchacho? Sobre todo a esa edad. Pero en fin, lo trascendental de esto es que Dandadan no se hace esperar mucho para dar motivos y entiendas que esta serie será muy entretenida e interesante.
En un solo episodio te mostrará el tipo de acción que verás y el humor que manejará para ir contando su historia, junto al tipo de personajes y la relación que tendrán. Y a través del objetivo que antes comenté, tendrán razón suficiente para adentrarse en el interesante mundo de lo sobrenatural, pero también conocerán más de los aliens y de todo el universo, en lo que la historia tomará referencias de la cultura japonesa, cultura general y de todos lados para darnos algo enriquecedor. Y eso también me gusta, que no se peguen solo a lo que haya pasado en Japón, sino que toman de todo el mundo. Y a pesar de que se empieza con esa premisa de las bolas de Okarun, una de las cosas que me hace sentir completa esta historia son la variedad de emociones que te genera, porque su mundo está repleto de emociones. De verdad, se toma en serio y te quiere dar algo serio cuando es necesario. Puedes pasar de un tierno y cómico planteamiento romántico a una de las historias más trágicas, motivo por el que con Dandadan sentí mucho. Reí porque genuinamente me estaba divirtiendo con algunas ocurrencias de la historia, sobre todo con la turboabuela, y me conmoví porque genuinamente empaticé con los personajes y me emocioné con las peleas, porque de verdad la historia me metió en este conflicto y me hizo entender que algo importante estaba pasando. Pero con empatizar no me refiero a ponerme triste todo el tiempo por un personaje. En ocasiones sí, porque hay historias muy dolorosas, pero en otras yo digo empatizar porque tengo trasfondo para entender el por qué un personaje es como es. Y eso es valioso porque todo va teniendo sentido. Y con la comedia pues tampoco es que me esté matando de la risa todo el tiempo. De hecho, yo creo que algunos chistes en el anime pierden un poco la gracia porque son muy anunciados, y es curioso que algo a mí no me haga gracia, porque yo soy como Cosmo, a mí me dicen pudín y me estoy partiendo de la risa. Ahora con eso a lo mejor el que algo me dé risa a mí no es un estándar de calidad. Me quemé yo solo con eso. En fin, Dandadan me dio un buen comienzo, que avisó claramente qué tipo de cosas vería y me presentó una historia creativa con un mundo interesante que después se construyó muy bien. Me gusta cómo exprimen todo concepto que te presenta: los aliens, los fantasmas, lo místico, los críptidos, la cultura, los poderes psíquicos, todo lo que sea sobrenatural, todo lo utiliza al 100%. Gracias a eso, jamás tuve la sensación de que esto o aquello pudo haberse desarrollado mejor, y en lo que va del manga hasta ahora, eso no ha cambiado. Pero una de las cosas que contribuyó a esto fue el buen ritmo de la serie, que es otro punto a favor que quiero destacar. ¿Y cómo identificamos un buen ritmo en una serie? Quizá también sea subjetivo, pero algo que podrías hacer para identificarlo es pensarlo así: el ritmo de una historia dictamina a qué velocidad vamos conociendo el mundo que nos presentan, sus dilemas y cómo nos acercamos a algún objetivo. Si una historia tiene un ritmo muy rápido, podríamos sentir que la historia no nos está dando tiempo de procesar y asimilar lo que nos está presentando. Es como comer sin saborear la comida. Eso no es bueno, aunque no en todos los casos un ritmo rápido es malo. De hecho, algunos preferirán que todo sea rápido, así que pensemos en algo mucho más rápido que a nadie le pueda gustar. No lo sé, una historia con ritmo precoz, qué sé yo. Por el contrario, un ritmo lento te hace sentir que ya tienes suficiente de algo y quieres pasar página, pero ya. Cuando la historia está en un punto y sientes que no sale de ahí, empezó contando algo y no lo quieres soltar. Sabes que tienes un objetivo al que llegar y no está avanzando, porque cada vez que parece que va a avanzar, te meten un mismo detalle que alarga más y más este tramo. Con Dandadan siempre tuve un buen balance respecto a eso, porque todo lo que sucedía tenía un aporte que me hacía sentir que sí nos estamos acercando hacia donde queremos llegar, pero también me daba tiempo de procesar lo que pasaba. Si ocurría algo muy trágico o un giro de trama fuerte, después tenía un tiempo en el que no solo yo, sino que los personajes también procesaban lo que pasó y de forma completamente natural avanzaban hacia su siguiente objetivo. Es un ritmo que permite disfrutar de los momentos de tranquilidad en paz, de reponerse de lo que fue el arco anterior, para que después, cuando
cuando esté lidiando con un problema enorme, dure lo suficiente para sentir que realmente es un reto. Cuando algo parece que será complicado en este manga, lo será, motivo por el que cuando termine el problema en el que estén, compartirás la dicha y el alivio de los personajes porque se desarrolla todo en el tiempo adecuado. Principalmente, el manga da el tiempo de realmente vivir una experiencia y entender la historia, sin hacer sentir que estamos atascados y no vamos a ningún lado. Gracias a eso, esta historia tiene un desarrollo completamente natural. Ese es otro punto importante. Aunque realmente si la historia tiene un buen ritmo, entonces un desarrollo natural debería suceder por inercia, en teoría. Pero para no hacerlo tan largo, nada de lo que pasa en la historia se siente forzado, todo se siente como un resultado orgánico y sensato. Los personajes pasan un tiempo considerable juntos y viven eventos que te hace pensar que es imposible que no sientan aprecio el uno por el otro tras compartir tales experiencias. Los ves compartir momentos entrañables, cómicos y caóticos, superar obstáculos juntos, y así el lazo entre ellos se siente genuino. Y un desarrollo natural no es solo porque los personajes se lleven bien, no se confundan, sino por lo que estos individualmente hacen, porque cuando un personaje vive eventos cruciales, esperas que cambie en algún sentido, y ellos lo hacen. Cada experiencia les deja algo, no es que les dé un trauma y se pongan mega depresivos o se vuelvan emos, porque después los vas a ver ser ellos mismos, divertirse y reír otra vez, pero en los momentos cruciales sabes y notas que algo cambió gracias a todo lo que han vivido, y después puedes sentir lo difícil que fue para ellos superar los obstáculos que había para lograr su objetivo. Pero en resumen, todo lo que sucede es el resultado de una serie de eventos que te hace pensar, sí, tiene sentido que este personaje se comporte así, o tiene sentido que este evento haya terminado de este modo, porque la relación entre causa y efecto es muy coherente, está muy bien planteado, sobre todo con los personajes y su forma de ser, y eso me permite hablar de ellos. Lo que me gusta de los personajes de Dandadan es su humanidad, y por humanidad no me refiero solo a su empatía y optimismo en algunos casos, sino todo lo bueno y lo malo, los sentimientos tan reales transmitidos. El elenco principal son adolescentes, aún estudian, bueno, la mayoría son adolescentes, e incluso si tienen esos habituales rasgos o reacciones exageradas típicas de un anime, porque si no, no sería un anime, no se siente fuera de lugar. La mayoría de las reacciones son apropiadas, y puedes ver que de hecho hay cierta inteligencia emocional por parte de los personajes que los hace sentir más humanos. Hay una escena de la parejita principal, Momo y Okarun, donde tras una confusión que provoca celos en ella, se muestra bastante obstinada con hablar y decir qué fue lo que le molestó, y Okarun no entiende qué onda, y este insiste diciendo que no le importa si los otros se dejan llevar por un malentendido, pero sí le importa tener las cosas claras con ella, porque le importa y le importan sus sentimientos. ¡Qué bonito, por Dios! Me emociono. Esa clase de demostraciones de cómo resolver sanamente una confusión es tener personajes humanos también. Me alegra que no le dieran vueltas a eso para forzar una comedia o triángulo amoroso. Lo mismo con Gigi y Okarun, desarrollando un vínculo que eventualmente es independiente a que sean el amigo en común de Momo, sino que tienen su propia conexión. Los personajes son más escritos para ser humanos que vivir de estereotipos y clichés, obviamente con esa pequeña dosis de exageración como en todo manga con sus personajes que quieren tener algo de comedia, ya saben, pero también me parecen personajes humanos porque todos tienen sus propios valores y personalidad. No quiero mencionar directamente personajes que no han salido en el anime por los spoilers, pero espero que las descripciones hagan recordar ciertos personajes a los lectores del manga. Espero que esas descripciones resuenen en la mente de las personas cuando la historia haya avanzado más, porque en Dandadan hay personajes optimistas y extrovertidos, así como otros más introvertidos
divertidos pero igualmente valientes, personajes que vieron lo cruel que es el mundo y cedieron ante esa crueldad, otros que saben que el mundo es cruel y por tanto son más serios, más sombríos, pero justos, porque se niegan a caer ante ese mundo cruel y ayudan a otros para no dejarle ganar a esa crueldad. He visto mucha crítica hacia personajes optimistas porque supuestamente es imposible permanecer así en un mundo realista y lo realista es deprimirse, creer que todo es malo, ceder, y por lo mismo hago énfasis en eso, porque en Dandadan hay personajes que no pudieron mantenerse alegres y optimistas tras vivir ciertas experiencias, pero aún así buscan hacer lo correcto cuando pueden. Hay otros que fracasaron y no se repusieron de la derrota, otros que dejaron ir sus sueños por responsabilidades importantes, otros que se redimen, otros que perdieron sus valores por las circunstancias, otros que se mantuvieron leales a sí mismo, unos que desafían creencias trayendo revolución y otros que siguen firmes ante todo. Hay todo tipo de personaje y emociones a través de ellos, y todo eso desde un punto de vista humano, genuino y creíble. De hecho, otra cosa que me gusta es que al presentar a un personaje te dejan claro qué le gusta, lo que no le gusta, sus valores y forma de ser. Muestran las diferencias y similitudes entre los personajes que seguiremos y cómo pueden relacionarse a través de eso, dándole otra vez un toque de naturalidad a los vínculos que tienen. Está repleto de personajes con emociones auténticas y esa es mi parte favorita de la obra, porque son personajes muy entrañables. Este manga es muy bueno para crear emociones con ellos, tanto así que es capaz de crear una historia conmovedora y trágica solamente a base de lenguaje visual. No es que sí o sí vayas a amar a todo personaje, pero sí hay un buen trabajo detrás y un esfuerzo notable. Por cierto, me veo en la necesidad de mencionar brevemente a los personajes femeninos, porque en el shonen, sea anime o manga de peleas, leo mucho que dicen que son inútiles y están por fanservice. Felizmente puedo decir que eso no pasa en este manga, aunque en el anime faltan varios personajes femeninos, pero aún con las que ya aparecieron es gratificante ver que tienen su propio carácter, su identidad e individualidad. Cuando aparecen es legítimamente para aportar y ayudar, para hacer algo de valor y no solo cumplir con una cuota de fanservice. No sé qué tanto importe a otros, pero a mí me importó y lo valoré porque Dios santo, aquí sí que son interesantes e importan para la trama, porque si quitas a cualquiera de ellas definitivamente se sentiría el hueco de ausencia. Cada una es un propio personaje, no es el complemento de otro. Y para cerrar el tema de los personajes, hay bastante variedad en los enemigos también. Los espíritus habitualmente tienen pasados tristes, naturalmente, porque si son espíritus vagando es que algo malo les pasó en vida, entonces hay mucha emoción con los antagonistas en ese lado. Como dije antes, hay razones para comprender cómo es que terminaron así y en ocasiones lamentar que les haya tocado ese destino. Y repito, no para empatizar y llorar cada 2x3, sino para entender el argumento de ese personaje y no se sientan vacíos. Y tampoco es que abusen de ese recurso del pasado trágico, porque tienes villanos legítimos que son maldad pura, personajes que desprecias y quieres ver caer, como la familia Quito. Dios, es que si no los tumban los protagonistas me inserto al manga y los tumbo yo. Así que hay balance entre antagonistas con quienes empatizas y villanos que son maldad pura que puedes odiar sin remordimiento, y los que lean el manga saben que se vienen unos bichos todavía peores que los serposianos. Pero a final de cuentas, me gusta mucho cómo aprovechan lo mejor posible el tema de los espíritus, sus arrepentimientos y sufrimiento, las distintas experiencias y formas que los llevaron a ser lo que son. Y afortunadamente no todos los aliens son malos, porque hay unos bastante chistosos y muy entrañables también, pero los que sí son malos son terribles en el buen sentido. Luego podríamos evaluar aspectos más visuales. Creo que el arte de Dandadan por sí mismo da para un video entero hablando, pero también creo que lo que puede demostrarse no necesita explicaciones. Es asombroso el nivel de detalle que pueden tener ciertas páginas del manga, y personalmente el manga cuyo dibujo más me impresionó fue Berserk, y creo que es el mejor de la historia. Pero en Dandadan lo pienso y digo, ¿esto de verdad es un manga semanal con lo apretados que son los tiempos de entrega? Yukinobu Tatsu tiene mucha habilidad, sin lugar a dudas, aunque claro, siempre puede
puede haber uno que otro asistente formidable ayudando y el resultado es increíble. Pero aparte de esos paneles detallados, también creo que es muy dinámico con sus coreografías. La acción es frenética y con transiciones perfectas. Además de que junto a los dibujos ultra detallados y serios, tenemos otros más cómicos con las expresiones de los personajes. Ese contraste me encanta y debo sumarle lo creativo que es el manga diseñando a los personajes. En el diseño en general, realmente aprovecha tener a criaturas de otro planeta y seres espirituales como parte de su historia, haciéndolos lo más llamativo posible. Pero tampoco quiero extenderme en esto, si no sería yo simplemente diciendo wow, qué arte tan increíble. Y no creo que necesiten eso. Por si fuera poco, es un manga con un excelente arte que está teniendo una gran adaptación animada. Bendito sea Sainz Saru por tomar este manga y adaptarlo con tanto cariño. Bendito sea Abel Góngora y Fuga Yamashiro por el cariño que le dieron a Dan Da Dan. Aquí tampoco quiero decir mucho, lo mantendré simple porque a lo mejor incluir la adaptación animada no es justo y si quieren pueden omitir este punto, pero bueno, es un buen manga con una buena adaptación que cuando agrega extras y cositas originales aportan, que si deben utilizar CGI lo usan muy bien y no desentona con la escena. En la proyección especial hay una entrevista a los directores del anime y ahí pude ver cuánto esfuerzo hay tras el progreso, el cómo investigan debidamente para ambientar las escenas y a la hora de adaptar el manga buscando rellenar el espacio entre viñetas sin afectar al material original, queriendo añadir detalles pequeños, muy pequeños, pero que en general terminan aportando. Siento que van bien encaminados, pero aún es pronto para tirarle flores y solo flores, solo que al menos por ahora tengo una buena sensación. Dan Da Dan es formidable con la premisa de su historia, la forma en que la desarrolla con naturalidad, su ritmo, sus personajes con humanidad, el sentimiento que transmite, sus villanos, la construcción de su mundo tan interesante que utiliza cada detalle, su impresionante dibujo en el manga y su buena adaptación animada, por supuesto también la creatividad de Yukinobu Tatsu para crear una historia entretenida y su disposición para hacerla entrañable. Para mí, todo ese conjunto lo hace el shonen más completo de la actualidad, porque fue formidable en todo lo que yo quería ver en un manga o en un shonen, específicamente hablando. Y soy consciente de que aún falta ver cómo terminará este manga. Aún quedan respuestas por conseguir y unas cosas que deberían profundizar, pero por cómo va el manga yo confío en que saldrá bien. Ahora si no pasa eso y si tiene un mal final y todos se están burlando del final, repito, este video va a envejecer terriblemente mal. Es cierto también que hay otros mangas y animes como Souso no Frieren, Goku Rakugai y Gachiakuta o también Kagurabachi que... ¿Kagurabachi es bueno o solo me están haciendo memes con eso? Porque lo veo muchos memes y si está en memes debe ser bueno, ¿no? El punto, no he leído 3 de los que dije, Souso no Frieren sí, pero... el resto también se ve prometedor, aunque en los últimos años, creo que incluso contando cualquier shonen que saliera desde 2016 al presente, disfruté varios y me parecieron buenísimos, pero con Dan Da Dan mi sentimiento es mayor. Diría que es mi segundo manga favorito moderno. El primero sería Shai, pero sigo pensando que Dan Da Dan es más completo, porque me dio todo lo que busqué y me dejó satisfecho en cada punto que mencioné. Y si creen que hay mejores, está bien. Pueden comentarlo, así yo conozco más cosas, puedo leer más y hay más contenido, todos ganamos. Yo soy muy abierto a cambiar de opinión, siempre y cuando haya un buen motivo. Pero no se pasen de lanza cuando quieran mencionar mangas mejores que Dan Da Dan, mejores entre comillas o más completos, porque hablamos de actualidad. Si hablan de un manga terminado, al menos que su anime esté vigente como Jujutsu Kaisen o Demon Slayer, porque si van más para atrás parecerá que dije que es el mejor manga de la historia y no es así. Así que pongamos un límite, mangas shonen estrenados desde 2016 en adelante. Ahí sí, y no cuenta un manga que se haya estrenado en los 90s y siga sacando capítulos hasta día de hoy. ¿O sí cuenta? Bueno, no sé, hagan lo que quieran en comentarios, ya los leeré yo. Y ahora no tengo nada más que decir. Gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que a pesar de la duración del video te haya resultado entretenido. Cualquier apoyo será bienvenido. Y si todo sale bien, nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda...
Los quito. Van a caer.